Muy bien, ahora sí ya estamos grabando. ¿Ya les apareció el aviso? Sí, listo. Bueno, pues bienvenidas a todas y todos. Es un gusto estar aquí con todos y todos ustedes. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a tener esta charla que más adelante Antonia les va a presentar a nuestra ponente. Y bueno, un poquito para contextualizar. Les cuento que pues este año la ONU ha decidido pues enmarcar este día y sobre todo este mes de marzo en lo que es la justicia, los derechos y las acciones en torno a la justicia y a los derechos de las mujeres. Y esto particularmente pues lo realizaron en la ONU debido a que a pesar de todos los avances que ha habido en perspectiva de género y en derechos de las mujeres y en intentar prevenir la violencia en contra de las mujeres, pues todavía hay sobre todo pocos avances en términos de acciones, porque ya están legislado, pero el que esté legislado no quiere decir que pues ya esto ocurra y que las mujeres tengamos ya estos derechos, ¿no? De hecho, plantea la ONU que el 64% de los países todavía tiene muy pocas acciones para combatir la violencia, que el 54% de los países pues todavía tiene o no ha prohibido el matrimonio infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces todavía tenemos grandes rezagos y bueno, particularmente los países de Medio Oriente pues tienen todavía muchos menos derechos las mujeres de los que tenemos nosotras acá. Entonces la idea justo de esta charla es pues hablar en este sentido y sobre todo pues para pues hacer énfasis en que seguimos en la lucha las mujeres por nuestros derechos. Entonces, le doy la voz a la doctora Antonia Barranca y muy buenos días. Muchas gracias. Pues bueno, yo antes de dar inicio a la plática voy a presentar a nuestra ponente de hoy. Es un gusto, de verdad, presentar a nuestra ponente, la maestra Gabriela Alejandra Álvarez Ochoa. Ella es médica veterinaria y zootecnista, es maestra en ciencias en biosistemática y manejo de residuos naturales y agrícolas por la Universidad de Guadalajara y actualmente es doctoranda en biología integrativa en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Ella es una tejedora social multiespecies que busca co-construir conocimientos desde una epistemología ecofeminista. Sus líneas de investigación parten de mujeres en la agricultura, soberanía alimentaria desde la agroecología y procesos de autocuidado colectivo para la salud integral y planetaria. Entonces, bueno, ella es una buscadora siempre pues de del respeto al derecho de las mujeres, pero también, por supuesto, de nuestro planeta, a la conservación de nuestro planeta. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Ale, y pues te dejamos con la voz para que iniciemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Antonia, doctora Tania. También quería agradecer aquí públicamente a la maestra Cintia Chávez, que me brindó este espacio para poder estar ahorita con ustedes. Por cuestiones logísticas, pues era necesario estar un tanto cerca del instituto y quería agradecérselo nuevamente. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, yo aquí manejo el tema como reflexiones en torno a los roles de género en la vida académica, precisamente porque mi intención no va de dar una conferencia magistral. Pues estoy ahora sí que lejos de una formación
eh, que pueda profundizar, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí me parece importante, aún así, pues desde mi lugar de enunciación, que es como pues una becaria estudiante de doctorado, como estudiante de posgrado, pues ocupo cierta posición en la academia, ya iremos viendo un poco más adelante, y a partir de ahí, el compartir desde lo que yo he vivido eh, con las compañeras, con las académicas, en la vida cotidiana, en el trabajo de campo y lo que es más visible, ¿no? En lo que nos ocupa de lo que es la academia en sí, sí es muy notoria una dicotomía entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. De manera general, casi en todos los aspectos, incluso pues es un tema que ocupa a la interdisciplina y el buscar las soluciones conjuntas, ¿no? A los problemas que nos atraviesan la mera existencia ya como tal, pero yendo en concreto a estos temas de género, a la politización, a la vinculación con todo lo social, sí hay una cierta, eh, pues un rezago, ¿no? En las disciplinas que están más vinculadas con las ciencias naturales, como, bueno, eso es cosa de sociales, los que hacen manifestaciones y toman, por lo general, son de filosofía, ¿no? Son de humanidades o de artes, y acá nos dedicamos a investigar y a hacer objetivas. Entonces, en ese sentido, pues sí, me fui dando cuenta un poco de que hacía falta, ¿no? Digo, una servidora, insisto, no es que tenga yo todo el vasto conocimiento del tema y me dedique expresamente a estudiar esto, pero sí tengo ya algunos años en cercanía con entornos de resistencia, pues desde la agricultura urbana, conviviendo con muchas compañeras de las ciencias sociales. Siempre me gusta reconocer que me nutro mucho del acompañamiento con estas compañeras científicas brillantes, porque las científicas sociales también son científicas. Y en ese sentido, pues tengo un poco más de noción o cercanía, más que nada la cercanía y la vivencia con muchos términos que a veces pues quedan muy difuminados y ahorita dispersos en las redes sociales, la desinformación. Como bien nos decía, ay, no me deja seguir esto, un segundo. ¿No ven la siguiente diapositiva? ¿Duda? A ver, No, todavía no. no entiendo por qué no. Ok, ahí está. Gracias. Ya nos comentaba la doctora Tania de manera general cómo surge, ¿no? Esto del 8M, porque estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pongo aquí algunas imágenes precisamente partiendo de esto, donde todavía hoy encontramos o nos topamos con muchos comentarios de todo tipo. Digo, las opiniones son diversas y respetables hasta cierto punto, siempre y cuando estemos hablando de que sea como una desinformación. ¿Por qué? Porque es de, las mujeres, las feminazis salen a vandalizar y solo quieren poder, quieren pisar a los hombres, eliminar a los hombres, son lesbianas que odian a los hombres, que nadie los peló, he llegado a escuchar eso. em, Mil cosas negativas que pues sobra que liste porque creo que crecimos con ellas. Entonces, pues llega pues este hartazgo que no es nuevo, obviamente pues ha tomado mucha más fuerza y pues vienen las manifestaciones. Entonces, un poco dejar claro que no es lo mismo un vandalismo que una manifestación. Hemos crecido viendo paredes rayadas, orinadas, como marcajes masculinos, y eso pues solo es como, pues a lo mejor de mal gusto, pero parte del paisaje urbano, ¿no? El día que llegan las mujeres y rompen y rayan, entonces ahí sí, vandalismo, están violando el patrimonio histórico de una historia muy cuestionable, por cierto. Entonces, sí me gusta que trascendamos un poco de esto. El no me representan, pues es relativo, porque si ya se está en una posición simplemente dentro de la academia, si ya tuviste acceso siquiera a estudiar, a que decidas si te casas o no, con quién, desde ahí sí te representan porque detrás de esas mujeres que están ahorita rompiendo los vidrios, erigiendo monumentos que luego el gobierno quita, como en el ejemplo que pongo aquí, em, pues digamos que sí te representan, solo que no lo sabes. Entonces, más que nada es aclarar esto, puedes o no coincidir con la forma de manifestarse.
eso es muy respetable. Es decir, habemos quienes no toleramos el bullizo, hay quien le sirve como una catarsis, pero regularmente el objetivo es genuino. Entonces, a veces es un poco más prudente callar que hablar solamente de manera desinformada y pues esto de manera general. Creo que se corre un poco lento esto, no sé por qué. A ver, plan B. Aquí está. Ok. Y bueno, que con el 8M no voy a redundar más en lo que ya dio de manera más explícita la doctora Tania. Aquí pongo esta imagen de si te felicita y no es, porque todavía ocurre. Esto precisamente es una conmemoración de un movimiento que emerge en un contexto socialista laboral de opresión, por lucha de mejores condiciones, después derechos políticos, el sufragio. Eso es, en los estados nacionales, si tenemos derecho al voto, también fueron esas mujeres que no nos representan muchas veces quienes lograron que eso sucediera. O sea, cosas que ya son, que ya están dadas. Ay, disculpen el error del acento. eh, Tienen todo un trasfondo. Y lo que nos atraviesa, creo, ahorita, y cada vez tristemente vemos más de cerca, pues es el tema de la violencia. Y digo, de cerca, creo que la mayoría aquí, si no me equivoco, de en pequeña o gran escala hemos sufrido alguna violencia. Obviamente están los casos extremos de desaparición y feminicidios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que vale la pena tomar en cuenta el día más allá de una celebración y de piolines con felicitaciones y flores cuando llegas a un comercio, porque somos madres, hijas y mujeres ejemplares, guerreras y todo esto, pues solamente desde un respeto y una empatía, pues siempre tratar de aterrizarle a las personas que no estamos celebrando nuestro cumpleaños, ni celebrando el ser mujeres, aunque estemos orgullosas de ello. Y ya entrando un poco más en la reflexión, pues de qué es la perspectiva de género, vamos entendiendo el género. No sé si a algunas de aquí les pudo suceder, o a mí me pasaba, a lo mejor cuestiones ahí neurodivergentes. Yo cuando escuchaba género hace unos años, era, pues pensaba en clasificación taxonómica, ¿no? O sea, no podía sacar de mi cabeza, dije, ¿por qué meten el género en esto? O sea, es sexo y el género es otra cosa. Ya pues se va uno enterando de que hay constructos, de que hay terminologías en distintos ámbitos y desde el punto de vista social, pues es una construcción cultural asignada. Es automático. En el momento que se nace hombre o se nace mujer, más específicamente, porque bueno, hay eh, sus intersexualidades biológicas también, pero prácticamente hay pene, hay vulva y de ahí se va a desprender de qué color te van a vestir, todas las expectativas que se van a generar de la vida, o sea, al hombre hacerlo insensible, ¿no? O sea, el hombre no puede llorar, tiene que ser insensible, fuerte. Va a ser ese racional que va a proveer, va a sostener una familia, entonces por eso tiene que ser una piedra dura. Y pues la mujer pues va a ser quien reproduzca, quien se encargue de el cuidado, todo lo que pues conocemos como el trabajo reproductivo, que no es nada más el hecho de reproducirse biológicamente, sino el sostenimiento de los cuidados en torno a ello. Entonces, esta construcción pues ya se asigna por sexo biológico y pues de alguna manera nos encasilla haciendo que somos seres tan diversos. Y pues la perspectiva de género va de eso precisamente, el que pues esta diversidad hace que todas las personas tengamos diferentes realidades, necesidades y el poder ver eso, empatizar con eso, nos lleva a un pensamiento crítico. Volviendo a la parte académica, insisto que nos ocupa, creo que la mayoría aquí de las personas estamos en este ámbito, porque pues era la intención, es observarnos y observar en el entorno en el que estamos las realidades. Y con esto pues hay muchas incomodidades cuando percibimos todas estas cuestiones que todavía eh, nos muestran una brecha del deber ser para que todas, todos, totes podamos fluir y construir, co-construir la academia o la ciencia desde otra forma. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, es un espacio que sabemos está estructurado, pues,
con modelos coloniales, hegemónicos, europeos, verticales, patriarcales. Entonces, pues obviamente dentro de estos espacios y estos ámbitos, esta reflexión se vuelve mucho más importante. Es importante la vigilancia constante, propia y colectiva. Y bueno, si hablamos de la paridad, que también es un tema que ahí se expone siempre, sobre todo en cuestiones legales o la legitimación estatal, pues no es nada diferente que el 50-50, ¿no? Y ya de una manera, pues digamos, como lo mencionó, estructural, pues es que en el gobierno, en las instituciones, se establece que se tenga que cumplir pues con una cuota. O sea, ya está la mitad mujeres, mitad hombres. O sea, eso se cumplió. No vamos a poner otra cuestión en la discusión porque pues el chiste es que esté equilibrado para que ya no digan que no se incluye. Entonces, las mujeres ya llegaron a los puestos de poder. Ahí hay que hacer hincapié en la reflexión del poder, o sea, del empoderamiento, porque es ahora sí que llegar a lugares que no son para las mujeres. Y lo digo en el amplio sentido, no porque no se pueda llegar y no logremos desempeñarnos en estos lugares, sino porque fueron diseñados por ellos, para ellos. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Pues esta adecuación relativa, donde en realidad lo que pasa es que te masculinizas y tienes que adoptar muchas veces eh, pues formas de ser y actuar propias que van, ¿no? Con estos roles. Entonces, pues aquí ya pudiéramos pensar que está logrado. Tenemos una mujer en la presidencia, varias mandatarias estatales también son mujeres. En la academia también hay rectorías importantes con mujeres al frente, direcciones de institutos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya se logró. Incluso de repente emerge esta barbaridad ya son matriarcados, ¿no? O sea, ya porque hay incluso una mayoría de mujeres, están rebasando aquí lo de la paridad. ¿Qué pasó, no? O sea, entre broma y no, pues siempre va a ser como, digamos, el impuesto a pagar ¿querías esto? ¿Querías la igualdad? Ah, ¿querían esto? Ah, no, pues entonces, ¿dónde están nuestros derechos, no? Ya, digamos, invierte un poco la exigencia y entonces, ¿cuál es la chamba si ya esto se logró? La igualdad sustantiva, más en concreto, porque se menciona en el término anterior, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos lo expone de manera resumida así, como un acceso al mismo trato, oportunidades para reconocimiento, goce, ejercicio de derechos, y esto pues es como la igualdad fáctica para el género, ¿no? Pero hay que, hay que afinar un poco nuestra vista, nuestra percepción, y pues ni siquiera necesitamos una lupa para saber que los derechos humanos no son para todo el mundo. O sea, que el constructo de lo humano también tiene una forma de origen y pues sabemos que hay condiciones que van a dejar a la inmensa población, la inmensa mayoría de la población, fuera de los derechos humanos. Esto es un deber ser, es una lucha constante. Obviamente no es algo fácil, más dentro de las estructuras estatales, que como ya les había mencionado, pues son conformaciones verticales, patriarcales, y pues es sumamente complejo desde ese punto de vista. Entonces, aquí ya empezamos a ver que pues esto de la paridad no logra tanto más que ponernos en el rol de alguna manera y a ciertas personas. Entonces, esta imagen ha circulado mucho por internet, por eso saqué estas imágenes, porque las conocemos, ¿no? A alguien se le ocurrió y la verdad es que es una forma gráfica, una representación caricaturesca de la realidad, ¿no? Todos partimos de la misma línea, pensándolo desde donde yo puedo hablar, entras a un posgrado, los requisitos son universales. O sea, si eres hombre, mujer, trans, entonces no hay ninguna discriminación ahí. Entonces, todo el mundo podemos acceder a eso. Hay una serie de requisitos que cumplir en el trayecto o en la carrera para finalmente, pues, titularse. Y también, o sea, no te van a discriminar si eres mujer, si eres, te vas a titular por igual, siempre y cuando cumplas con todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Y puede ser también ya más allá, ¿no? Cuando
se trasciende al mundo académico en otro nivel, pues todos los obstáculos que se viven, muchas como mujeres y o en otras condiciones donde no hay varios privilegios, vas a llegar, ¿cuánto te costó? No fue lo mismo, no fue la misma facilidad para un compañero soltero que vive en casa de sus padres, tiene pues el trabajo reproductivo todavía de la madre, a lo mejor una relativa autonomía, pero pues prácticamente tiene el paso libre solamente para dedicarse a eso. Pues obviamente es mucho más sencillo. Aquí entra mucho el tema de la maternidad, porque no es lo mismo la paternidad que la maternidad, incluso cuando hay un trabajo compartido de cuidados está documentado y se carga siempre más a las mujeres. Entonces, conozco académicas que son mamás, siento una admiración increíble, compañeras de posgrado que también, pues, tienen, ya sea que se embarazan o tienen a sus hijas en edades tempranas y cómo logran hacer lo que otras personas que tenemos un poco más de privilegio en el sentido de que no tenemos esos cuidados o ese nivel de responsabilidad porque son otras personas que dependen de ti, el cómo corren, ¿no? Porque tienen que hacer la comida, por ejemplo, o sea, tener la casa, todo esto, y aún así, en la fecha límite para entregar es para todas, para todos. Y normalmente, si la compañera llega corriendo, sudando, pues se ve como, pues siempre los compañeros que llegan pulcros media hora antes van a dar una mejor impresión como alumnos. Entonces, son realidades que hay que mencionar, que son incómodas, pero es importante desde cualquier lado que estemos hacernos conscientes de ello si queremos co-construir otra forma de hacer las cosas y no solamente adaptarnos a como ya están establecidas. Esta es otra imagen de esas que han circulado por años en Internet. Me gusta particularmente porque de entrada pues pone un espectáculo deportivo, que son eso, espectáculos privados, y desde ahí está una barrera, ¿no? Aquí ponen a unos personajes masculinos, aparentemente de diferentes rangos etarios, pero más que nada, pues lo que se busca aquí esquematizar es lo que es la igualdad yo te doy todos los elementos, todo el mundo tiene los mismos elementos, échenle ganas. Pues bueno, aquí están las ganas. O sea, es por muchas ganas que se tenga, si tenemos las mismas condiciones, pues no vamos a tener el acceso. Con la equidad, bueno, vamos distribuyendo esos recursos para que por igual esté el acceso. La realidad, pues esta disparidad evidente que va además el hablar aquí de lo que es la interseccionalidad. Realmente para allá voy con esto, que son esas condiciones donde pues no solamente el tener acceso al menos a los recursos mínimos establecidos que nos pudiera marcar la paridad, sino tener todavía desventajas estructurales mucho mayores y prácticamente invisibles para muchos sectores. Y esta es mi diapositiva favorita. Nos vamos a detener un poquito aquí. Por eso pongo usted está aquí, que vemos muchas veces en los mapas cuando queremos ubicar algo en algún parque, centro comercial, lo que se les ocurra. Y es la rueda de los privilegios. Esta es una versión adaptada a los privilegios académicos. Y realmente la original por ahí se ideó con base en un libro escrito por un autor latinoamericano. Pero bueno, finalmente lo que me gusta aquí mostrar es que se me hace ideal el centro-periferia, ¿no? Que es algo que vivimos mucho en la realidad. Siempre los privilegios están al centro y las periferias, incluso desde un punto de vista geográfico, lo tenemos establecido así. Entonces, pues cómo se va incrementando el nivel de privilegio. Y esto no es acusatorio. La finalidad de esta rueda es la reflexión, el decir, usted está aquí, el yo ubicarme en dónde estoy. Por ejemplo, y todo esto es ámbito académico o son áreas que influyen en el ámbito académico. Solamente tendría mi observación aquí que el tema de cuidados, pues queda muy reducido, pero ya hablamos un poco sobre eso. Pero desde nuestra formación en la infancia, ¿no? El, el nivel de escolaridad de los padres en donde nos coloca, pues ahora sí que la condición socioeconómica,
y pues también las dinámicas familiares, cómo interfieren pues en la formación, donde finalmente pues en una vida actual, en espacios socioculturales, ¿qué tenemos? Simplemente si no somos de una religión hegemónica, pues nos vamos a la periferia del privilegio. Quienes no somos migrantes, pues ya tenemos esa posición donde hipotéticamente podemos acceder a todos los derechos que nos provee el Estado. Aquí viene el inglés, sin embargo, lo ideal aquí es manejar lo que es la lengua oficial. Entonces, por eso hablo de interseccionalidad. Hay personas que logran acceder a espacios educativos, pero ¿qué sucede? La lengua oficial es el español, el castellano, y muchas veces manejan tres, cuatro lenguas originarias, pero el español se les dificulta y les posiciona en este nivel, ¿no? O más afuera. No se diga la clase social en la que vivimos durante el tiempo que estamos en la academia y la cuestión de la vivienda, que es un tema muy pertinente en la actualidad. Hay mucho que hablar sobre eso, pero no es el momento. Sin embargo, pues ya desde que no se cuenta con una propiedad, la vulnerabilidad es grandísima. El tema de cuidados, evidentemente cuando no tenemos a nadie al cuidado o contamos con los medios para que alguien más lo haga, pues estamos muy cerca del centro del privilegio. eh, ya en lo que ocupa a lo que es tal cual la carrera académica, el tener una beca, no tener una beca y o que te pueda apoyar tu familia, pues también te va a posicionar en distintos niveles. El tema de carrera, ¿no? Y de la ocupación como docencia, pues quienes estamos en los posgrados, normalmente estamos aquí en esta membrana semipermeable, casi impermeable, tratando de posicionarnos. Quienes ya están ahí saben lo que costó llegar a donde están, más las mujeres. Y pues el tema de la educación formal, pues prácticamente nos posiciona aquí. Y también el tema de género. Como hombre hetero, pues es en automático el privilegio implícito, salvo por todos estos asegúnes de la interseccionalidad. Y como mujer en automático, pues ya estás en un segundo plano, incluso en una orientación sexual, pues un hombre gay, digamos que está más cerca del privilegio que si se es lesbiana, sexual, pansexual, etcétera. Nuestro color, si somos cafecitos, pues nos vamos para acá. Y el tema de salud mental, simplemente las neurodivergencias. Quienes hemos crecido, vivido con esto en la academia, sabemos lo difícil que es adaptarse a programas y formas de enseñanza que no nos funcionan y el trabajo se duplica, se triplica si es que se logra cuando se logra. En salud mental, como mujeres, yo creo que es prácticamente imposible estar en este nivel, aunque tengamos los medios para solventarnos terapias, simplemente por las fluctuaciones hormonales y cuestiones fisiológicas, pues nos van a tener oscilando por aquí, ¿no? Y cuando no, pues sí hay casos que son un tema de salud y nos van a poner en vulnerabilidad, al igual que las cuestiones de discapacidad, que pues esto sin mencionarlo, esto ni siquiera lo cubre realmente el estado en un sur global, ni las calles están diseñadas para personas con discapacidad, ya no hablemos de la academia. Y hasta el cuerpo, ahí juega, hay que decirlo, ser bonita y tener el cuerpo perfecto nos va a poner en una posición de privilegio. Si no estamos así, pues nos van a dejar al final para elegirnos en algo, ¿no? Entonces, insisto, esta rueda, más que nada lo que busca es eso, el que nos ubiquemos y a partir de ahí, quienes hacemos investigación, quienes están o estamos transmitiendo en la docencia, en los espacios profesionales, quienes ejercen las profesiones, eh, nos lleva a reflexionar desde dónde, por qué y para qué hacemos las cosas. Ese ejercicio de cuestionamiento constante es algo que nos puede apuntalar hacia cambios reales, por lo menos en lo local. Digo, estructuralmente hay muchas barreras, no imposibles, pero se requiere mucho de la colectivización. Entonces, a mí me parece muy importante esto
para cuando nos compartimos, incluso en situaciones donde pues hay niveles, ¿no? En la academia es así. Tratamos de hacer los ejercicios de transversalizar en las relaciones, pero más lo bien dentro de la institución, pues hay niveles, hay barreras. Y en ese sentido, pues es común, ¿no? Que emerjan los comentarios, los consejos bien intencionados. Me ha tocado por ahí presenciar cuando es como del ser mamá, ¿no? Cuando dicen, no, pues échale ganas, yo pude, sí, o sea, y claro que seguramente fue un reto, pero siempre como ponernos en esta posición, la mía y la de la otra persona, ¿no? O sea, realmente así como, mejor no digo esto porque sus condiciones no se parecen en nada a las mías o viceversa, ¿no? Entonces, más que nada es por esto, que sepamos en dónde estamos y más porque hacemos investigación, porque salimos a campo. También esa es otra cuestión a tomar en cuenta siempre en consideración. Sabemos que sometemos nuestras investigaciones a comités de ética y obviamente pues en el papel podemos plasmar las mejores formas de conducirnos, pero estando allá afuera sí tenemos que tener mucha cautela de entrada porque es academia, academia y la población en general, ¿no? Ahí igual ya hay una barrera implícita que cuesta mucho romper y siempre va a permear. Entonces, teniendo esto como personas, como investigadores, como académicos, es el poder hacer de la mejor manera que estas relaciones no sean extractivas y que nos lleven a poder co-construir y no solamente extraer y generar información para titularme, publicar. Dije, cuando finalmente el conocimiento no lo hacemos solas, ¿no? El día que nos titulamos, ¿cuánta gente estuvo detrás de nosotras? Entonces, por eso me parece importante y me detuve mucho aquí. Ahora, un poco cerrando en la parte de exposición es si podemos realmente lograr un cambio. Bueno, el panorama podríamos decir que es desolador, pero igual que en temas ambientales, sí se puede lograr. Eh, Creo que hay una gran campaña para hacernos creer que todo está perdido y que nos entreguemos al derrotero, no seguir trabajando y pues solamente ir con la corriente hasta donde tope y donde tope pues es la extinción. Podemos o no evitar nuestra extinción, pues es debatible, pero pues desde nuestra especie tenemos que reflexionar, tenemos que autocriticarnos para vigilar estas dinámicas de poder, cuando las reproducimos, reflexionar en torno a ello, también sabernos disculpar, saber resarcir las cosas o buscar hacerlo, visibilizar y nombrar desde el cuidado y la ética. Esto es muy importante porque luego lo que no se nombra no existe. Aquí me interesa mucho poner sobre la mesa el tema del lenguaje. La mayoría quienes nacimos todavía en el siglo XX, creo que tenemos bien masculinizada la mente con el tema del lenguaje, pues es algo con lo que realmente nacimos, ¿no? Entonces es muy difícil dejar de masculinizar cuando estamos en un espacio lleno de mujeres y en automático llega un hombre y se masculiniza el lenguaje. Entonces, ay, no hay un hombre, así como hay todas, no, está el compañero. No, no pasa al revés, ¿no? O sea, nosotras nos educaron para incluirnos en un todos. ¿Y qué pasa? Pues bueno, la lengua viene evolucionando con estas mismas luchas, viene el lenguaje inclusivo, que también, pues hay una resistencia increíble, ni siquiera de lingüistas, o sea, la resistencia es nuestra, es algo de la población general, como de no, lo correcto, o sea, ni siquiera somos lingüistas, los lingüistas nos dicen que la lengua evoluciona, no hablamos ni siquiera como eh, hablaba Cervantes, si pudiéramos verlo en sus ediciones originales del Quijote, ¿no? Entonces, sí, el lenguaje va evolucionando. Aceptamos anglicismos con toda la facilidad del mundo, los abrazamos, nos encantan, pero no podemos adoptar un lenguaje inclusivo porque es incorrecto y suena muy mal, ¿no? El todes, los niñes, les niñes. Entonces, es difícil, sí. Yo creo que no es tanto el llamado a utilizarlo, emplearlo, sino a cuestionarnos por qué nos molesta, cuestionarnos por qué nos molesta y cuando lo reproducimos, tampoco es flagelarnos, sobre todo cuando traemos 40 años de escuela hablando así.
Entonces, es el reflexionar y cuando escuchemos detenernos a juzgar, especialmente nuevas generaciones que lo tienen más naturalizado, en realidad es pertinente, o sea, es pertinente que dejemos de masculinizarnos porque digamos que una constante que traemos en el subconsciente, donde volvemos una y otra vez, y por eso es necesario siempre estar regresando a estos temas, regresando a politizarnos, quienes no nos hemos politizado, y también el cómo nos conducimos dentro de nuestros espacios que en este momento son predominantemente académicos, el, el nombrar cuando hay una violencia, porque hay una línea bien delgada entre la violencia de género y la violencia académica, ¿no? Como la de género ya está muy cubierta por las acciones institucionales, lo cual es algo positivo, finalmente es algo positivo, porque a quienes nos tocó estudiar por ahí en los 90, 2000, sabemos que entrar a la facultad y elegir a un profesor en alguna materia era, pues ya sabes que es mano larga, ¿eh? O sea, ya saben cómo es, ya sabes que las mujeres depende de cómo llegues, o sea, era como algo tan normal el llegar y que pasara algo, incluso yo me enteré en la facultad había casos de violación en prácticas fuera, cuestiones así, y pues no se podía hacer mucho, ¿no? O sea, era, pues bueno, calladita te ves más bonita. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante que ya institucionalmente ha evolucionado y hay una respuesta. Las formas todavía no son las ideales, se sigue transitando hacia eso porque muchas veces se revictimizan y son cuestiones muy complicadas. Pero lo que voy con la violencia académica es que muchas veces precisamente sigue siendo pues este personaje masculino que ni por equivocación acepta todas estas reflexiones en torno al género, solamente se restringen porque pues ahora sí que la normatividad lo marca y pues se van a abstener de ciertas conductas que les pueden poner en peligro su fuente de ingresos o su posición. Entonces ahí es donde como que se detiene un poco, pero esta violencia la exteriorizan de otra forma, ¿no? Entonces, en el momento que tienen una alumna, tienen un alumno, pues, ¿quién es la débil, la vulnerable? ¿Con quién me voy a ir a descargar mi violencia? Se va contra la alumna. Hay este código, digamos que de cierto relativo respeto muchas veces entre varones y sigue sucediendo y está un tanto enmascarada. Entonces, es importante nombrarlo, es importante co-construir las formas de cómo manejar estas situaciones y obviamente desde también el estudiantado cuando pararnos en un podio de inocencia eh, y victimismo, porque también podemos reproducir muchas dinámicas, también somos ya personas adultas y lo mismo llega a suceder. Si quien está en el siguiente escalafón es mujer, cuesta menos detenerse a vamos a ir hacia una acción nociva en contra de esta persona, de esta académica. Entonces, sí sucede y yo creo que es muy, 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 muy importante desde dónde estamos, saber dónde estamos, en qué posición, pero tener claro el cómo nombrar y la empatía para también poderlo hacer desde un cuidado y no atacarnos. No es cierto que una peor enemiga de una mujer es otra mujer o que somos enemigas de los hombres y los queremos exterminar. No, o sea, aquí precisamente la perspectiva de género es que podamos eh, ahora sí que ponernos otra lente para ver todo, detenernos antes de hablar, reflexionar y mostrar empatía. Y estas diferencias van a existir, no nos vamos a abrazar todo el mundo. La verdad es que estas diferencias precisamente hacen que hagamos clic o no con otras personas. No todo el mundo son nuestros amigas, amigos, amigues. Pero creo que existe el respeto y desde el respeto saber, como lo decían, no me gusta mucho, sacó Hunger Games para todo, pero siempre recuerda quién es el verdadero enemigo, ¿no? Y es el sistema, es el sistema. A veces le queremos poner rostro a todo y hay un sistema, es más grande que nosotros, tristemente, pero pues ese sistema depende también de nosotros. Ahorita hablando de la academia, pues bueno. Tal vez sea utopía, tal vez no. Yo creo que no, porque ha habido evolución en las instituciones, pero creo que sí se puede llegar a una co-construcción y una reconfiguración de las mismas estructuras académicas un día. Y pues bueno, más que nada lo que ya
lo que quería compartir con ustedes y como es un espacio de reflexión y les decía que no es una ponencia magistral, pues sí estuviera interesante por ahí si nos quieren escribir en el chat desde dónde se están conectando. Ya veo que hay personas aquí de la UB, también de la UDG. Muchas gracias por escucharnos, pero aquí también si hay preguntas, pues intentar responderlas o que las respondamos colectivamente porque muchas respuestas no las tengo yo y creo que no las tiene nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Em, pues no sé si alguien quiere abrir su cámara y su micrófono para preguntar, para conversar, Sin pena. o como decía Ale por el chat, si es que les da pena. Hola, buenos días todavía. Adelante, Buenos Jenny. días. Hola, buen día. Bueno, primero felicitar a Alejandra. La verdad que se me hace muy interesante este diagrama que nos compartiste. La verdad que creo que sí, son muchísimos los factores y este diagrama, la verdad que nunca lo había visto y que en ninguna de las pláticas así como de estos temas y que la verdad me pareció muy interesante. Y bueno, no sé si nos los puedas compartir por ahí porque sí es como importante tenerlo ahí como en el tintero y que bueno, nos ayuda a darnos cuenta de, pues, de todos los aspectos en los cuales, en este caso, como mujeres y académicas, estamos también, pues, inmersas y todos los factores que confluyen. La verdad, te felicito porque creo que los puntos álgidos del tema los manejaste y me gustó mucho estar el día de hoy aquí en la plática. Felicidades. Muchas gracias, Jenny. Pues gracias por las palabras y por estar aquí. Y sí, esta rueda, pues de hecho es muy abierta, disponible. Digo, la original, esta académica, también la tengo con mucho gusto, la comparto. Bueno, se va a compartir la grabación de este material, también haciendo comercial, que vamos por ahí a darle una revitalización a las redes sociales del posgrado en Biología Integrativa. Y yo creo que por ahí también vamos a estar compartiendo algunos materiales. Ahora sí que en lo que me ocupa un poco de mi rol dentro de la consejería de alumnos que es en género, compartiendo estos materiales y con muchísimo gusto comparto por ahí la rueda porque sí, sí es muy interesante por ahí ver eso. Claro que sí. ¿Alguien más se anima a conversar? Creo que por aquí hay un... Antonio, ¿me puedes ayudar tú a leer los comentarios? Sí, claro. Es Rafael Alberto Gutiérrez. Dice, hola Ale, gracias por compartir tu espacio dentro del marco de la 8M. Desde tu reflexión, ¿qué participación responsable podrían tener los investigadores, compañeros, estudiantes y hombres de la comunidad académica para no caer en el mismo error recurrente de regalar una flor, o mandar una felicitación? Hola Rafa, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, él es un científico brillante ya de la Universidad de Guadalajara. Este, eh, bueno, ¿qué participación responsable? Yo creo que de entrada mm, sería precisamente esta apertura, porque pues no tengo la respuesta tal cual. Incluso, pues a veces entre las compañeras tenemos pues la postura de que ya les toca hacer su chamba, ¿no? O sea, ya les toca como investigar, juntarse y reflexionar ustedes sin que les digamos o tengamos que estar ahí detrás en el cuidado también ahora de cómo se conduzcan, como caer en educar, porque aparte su contexto es distinto, o sea, evidentemente este sistema también les atraviesa y de una forma muy violenta, ¿no? Está horrible en la infancia que llores y te callen o si te digan que no puedes llorar, con connotaciones muy feas, denostando la orientación sexual. eh, pues de formas que conocemos, ¿no? Entonces sí les atraviesa, reprimen mucho, o sea, no es con el afán de convertirles en víctimas o de hacer
hincapié en ello. Pero sí creo que de entrada la apertura, por ejemplo, a estos espacios ya se me hace algo interesante porque a veces género 8M y se abstienen, ¿no? Esa es una. La otra es, híjole, toman la palabra y la toman, pero como podcast. Entonces, es una característica de que tienen los compañeros, que a veces es importante que autorreflexionen y se pongan su timer, porque de verdad pues, sabemos que les encanta hablar y enseñarnos cosas que a veces no les pedimos, pero siempre unas intervenciones respetuosas, mesuradas, pensando que pues todo mundo quiere participar. Esas son cosas que yo pudiera pensar. En lo de la flor, si es, pues es cada año, ¿no? Cada año estar, pues ahora sí que desde nuestra trinchera con compañeros que tenemos cercanos, a veces es más difícil con, con personas mayores, ¿no? Con señores, porque es como, ay, muy educadamente te regala la flor, pero pues muy educadamente, no sé, yo no estamos celebrando, le agradezco mucho su atención, pero es importante que sepan, ¿no? O sea, el cómo conducirnos, informar, que es una conmemoración e invitarles a estos espacios que no son ahí, son cosas de mujeres, ¿no? O sea, son cosas de todas y de todos. Entonces yo creo que empezaría por ahí y lo segundo, sí es como de que se junten, a los espacios de reflexión que yo sé que ya se juntan y conviven para muchas cosas, para prácticamente todo, pero pues sí, quienes tengan estas inquietudes y quienes no, también entre ustedes, ¿no? El llamarse e informarse desde en dónde les atraviesa a ustedes. Yo creo que eso sería lo que pudiera comentar al respecto. Gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta por aquí. Es Selene Barraza, dice, buen día, me les uno desde Guadalajara, Jalisco, soy socióloga de formación y sin duda coincido en que tomar la perspectiva de género en los espacios académicos es de suma importancia. Creo que como mujeres es algo relevante, nos unamos y coincidamos desde las diferentes áreas de conocimiento. Felicidades a todas por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Elene. Sí, una científica social brillante también. Bueno, yo creo que sí, pues definitivamente pues coincidimos todas en eso, ¿no? Y precisamente que es algo que creo que nos ocupa y que a mí me enorgullece mucho del posgrado en el que estoy, en biología integrativa. Sé que no es el único, pero en cierta medida sí, desde donde se hace esta, pues esta lucha por la interdisciplina, ¿no? Y desdibujar estas limitantes disciplinares que nos llevan mucho a esto. O sea, entre más nos fragmentamos en la academia, creo que se presta mucho más a que todas estas temáticas de la propia vida académica queden en un segundo plano, porque pues lo primero es producir. Entonces es producir, es la objetividad. Entonces, aquí donde convergen muchas disciplinas de ciencias naturales, yo creo que sí, sí es importante y reconozco que la labor que se ha hecho para precisamente buscar esta biología integrativa donde pues no es un estudio tal cual de la vida de las especies desde una óptica ecológica meramente, ¿no? Trasciende un poco más allá y pues ahora sí que contemplamos todo el planeta. Así creo que es muy relevante. Y sí que la visión desde las mujeres y como mujeres pues es un parteaguas para cómo co-construir esto. No porque los compañeros no puedan estar, ¿no? Pues al final de cuentas necesitamos de manera conjunta trabajar, pero pues el modelo que está, en cierta forma, está muy reproducido, adecuado para ellos. Creo que es más difícil para los compañeros notar lo que no funciona que para nosotras que nos adaptamos a los espacios que están creados para ellos. Muchas gracias. Anímense, es un espacio seguro. Sí, sí, sí. Ya tenemos más hombres también participando. Sí, es que sí estaba viendo eso. Precisamente, si hay compañeros, se pueden unir un poco a la respuesta de lo que planteaba Rafa, ¿no? Sobre qué piensan, ahora sí que como
como hombres desde su posición respecto a esto. Digo, agradezco mucho que estén aquí, que nos hayan escuchado, pero a veces es bueno, no les vamos a atacar, al contrario, ¿no? Eh, yo reitero mucho esta cuestión de la empatía y de relacionarnos desde el cuidado, porque también sé desde dónde están formados y cómo. Entonces, si nos animan a intervenir, pues sí, la invitación a esa reflexión personal y colectiva como varones al respecto. Quizás también en ese sentido, a veces pensamos que en el 8M hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo que tiene que ser con cosas más hacia lo activo y también la reflexión y las acciones no, pues más hacia lo pasivo también ayudan, ¿no? Porque justamente evitan que sigamos haciendo las mismas cosas que a veces no nos ayudan a avanzar, ¿no? Entonces también reflexionar y observar y acompañar también ayuda a hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que los espacios cotidianos son base, por eso hablo mucho de lo local y apelando un tanto a la individualidad, no porque quiera reproducir este discurso de en ti está el cambio. No, o sea, necesitamos colectivizar, somos entes sociales. Si lo vemos desde el punto de vista biológico, que queramos verlo, somos entes sociales y necesitamos colectivizarnos. Estamos en una era de hiperindividualización, obviamente útil para el sistema, porque pues tener unidades productivas que no se comunican entre sí, pues obviamente sirve a muchos fines. Desde colectivizar y romper con eso, y más en lo cotidiano, creo que es muchas veces nuestra trinchera. Tenemos aspiraciones más radicales, quisiéramos acción directa, que es parte, ¿no? De lo que vemos con las manifestaciones, que es una catarsis de acción directa, pero el diario, lo cotidiano, es donde luego permea todo, ¿no? Donde reproducimos y no nos damos cuenta, nos damos cuenta y lo dejamos pasar. Entonces, nos vamos 3 pasos para atrás del día en que hubo la catarsis. Entonces, sí creo que lo que comentas sobre eso, pues sí es importante. Y pues estar en esa reflexión. La reflexión es no nada más en el contexto del 8M, yo creo que es parte de la vida diaria. Por lo menos yo tengo pues esa piedrita en el zapato que puedo decir que entró cuando estuve en estos espacios políticos por primera vez. Es algo como en Matrix, ¿no? Cuando te dan escoger la capsulita azul o roja. Dije, una vez que ya tomaste la roja, ya no le puedes dar para atrás. Entonces, no puedes dejar de ver todo como es. Y en ese sentido es incómodo, porque es incómodo. Cansa, sí. También no es como, ay, es muy padre vivir cansadas, luchando. Pues, creo que no. O sea, quisiéramos vivir bien fluidas y relajadas y que todos los espacios fueran para nosotros, pero todavía seguimos luchando por eso en lo cotidiano. Entonces, pues yo lo pongo así, ¿no? Lo que hablaba del lenguaje. A mí me atraviesa desde que tenía, no sé, 3 años, 4, cuando me dijeron por qué, si éramos 2 hermanas y un hermano, cuando decía, llegaba mi hermano, éramos los niños, y yo pregunté, ¿por qué? Porque está tu hermano. Entonces de ahí digo, ¿por qué? 2 niñas, un niño, porque niños, o sea, no alcanzaba mi lógica. Y sigo preguntándome ahora en el doctorado, cuando somos un grupo de 7 estudiantes, cuando dos son compañeros y a veces falta uno, este, nos cuesta mucho el hablar como todas. O sea, a nosotras nos cuesta, me incluyo, el no decir todos porque está un compañero ahí presente. Entonces, esas cuestiones cotidianas creemos que no atraviesan, pero el lenguaje es bien potente. Entonces, eso y muchas otras actitudes, ¿no? Como la cortesía puede ser, pues no tendría género, ¿no? El pasa, o sea, por favor, ¿no? En una puerta o qué sé yo, pero todavía es mucho, las damas primero, o sea, como esta condescendencia innecesaria, y no es que queramos matar la caballerosidad, es
cuestiónense la caballerosidad desde donde la ejercen, por ejemplo, los compañeros. O sea, está aprendida, realmente es algo meramente de cortesía, o es esta condescendencia para la mujer frágil que no se toca con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, cuestionarnos y cuestionarnos, ya que se tome la cápsula roja. Y estamos inmersos en la academia, en nuestros estudios, muchos estudios experimentales, científicos positivistas, porque así tiene que ser en mucha medida, aunque también está ya resquebrajándose ese esquema rígido, pero, pero no encapsularnos en eso y dejar de ver en dónde estamos y cómo nos movemos precisamente en ese mismo medio. Creo A que ver, tenemos. tenemos otro comentario aquí. Es Vanessa Mena. Dice, hola Ale, gracias por visibilizar estos temas, porque muchas veces en perspectivas de los compañeros el machismo dentro de la academia ya no existe, pero la realidad es que hay prácticas tan normalizadas que siguen siendo machismo y que siguen ahí. Por ejemplo, referirse a las estudiantes como las niñas y a los varones como doctores en formación, por citar alguna situación que he vivido durante el posgrado. Y otras tantas actitudes que reflejan que el piso sigue sin estar parejo. Sí, gracias, Vanessa, otra científica del Centro Universitario Tonalá. Eh, bueno, sí, creo que ahí va, de hecho sigue el hilo conductor del lenguaje, ¿no? Porque no es el lenguaje solo, el lenguaje no es inocente, no es inocente, creo que es importante, traer eso. Yo sueño con traerme a Yasnaya Aguilar aquí al IIB un día, para que nos hable de eso, ¿no? Pero pues bueno, sí, es lo que mencionaba también un poco sobre esta línea difusa entre la violencia de género y la violencia académica, porque pues con digamos, protección para las alumnas que se ha establecido más que nada como con una connotación de violencia sexual, ¿no? Es donde está un poco más resguardada ya una alumna, ya sea de pregrado o de posgrado las instituciones en general, eh, no es lo mismo que el seguirlo ejerciendo con el lenguaje, con las formas en temas y entornos académicos, porque precisamente es eso, así como, ¿no? Yo no la toqué, ¿no? O sea, yo no la volteé a ver y puede ser cierto, pero ve cómo te estás refiriendo, o sea, si quieres de todas maneras, desnivelar y hacerle ver que es una niña, ¿no? O sea, infantilizarle es frágil y seguramente va a llorar y pues la voy a quebrar hasta el punto que quiera llorar y voy a dominar. Entonces, sigue permeando y es algo complejo, digamos, institucionalmente hablando, para regular. Se tiene que decir, porque yo creo que precisamente como sigue pasando, y ok, o sea, ya está más o menos cuidado, que no nos toquen, que no nos manoseen, que no nos violen, relativamente ya está restringido, pero no está restringido que se conduzcan así porque todavía se resguardan, pues con la bata, con el escritorio, con el título, la posición, y, y solamente lo está haciendo desde su posición de autoridad, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que poco a poco ir construyendo los mecanismos también para cuidar esto, porque lo ideal sería la reflexión. Lo ideal sería que académicos que se encuentran en esta posición reflexionaran y realmente trataran de reconfigurar esto. Si se les sale, porque ya lo tienen muy normalizado, pues el volver a aterrizar, el corregirse constantemente, pero si no sucede, pues en algún momento dado, yo quiero pensar que institucionalmente en nuestra misma lucha desde la academia vamos a buscar que existan estos mecanismos que son muy sensibles, obviamente para proteger pues esa vulnerabilidad doble de ser mujer, de estar en un escalafón abajo, pero pues siempre cuidando una línea donde tampoco se abuse. Porque luego ese es como con la parte de, ay, no, ya no las podemos tocar, ya lo que diga va a ser usado en mi contra, y la alumna malintencionada lo que quiere es, como no le hizo caso, quiere que lo corran, ¿no? O sea, obviamente eso casi siempre
suele ser fantasía, hay alguna que otra realidad, no lo dudo, pero por lo general, pues sigue como la gravedad de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante esa parte de la reflexión y o de ir pensando, ideando y co-construyendo estos mecanismos, porque sí sigue pasando. Gracias, Dani. Pues si no hubiera algún otro comentario o pregunta, Ujú. le agradecemos ampliamente a Ale por su ponencia, por su reflexión, que pues en teoría no tendría que estar siendo en marzo, pero hemos tenido que usar este mes para justamente hacer más evidentes las cosas, ¿no? Pero lo ideal es que estas reflexiones ocurrieran todos los días y pues a seguir en la lucha por la igualdad sustantiva. Muchas Así es. gracias y Gracias. bonita tarde para todas y para todos. Muchas gracias. Le haremos llegar su reconocimiento vía electrónica. Sale. Gracias, doctora. Muchas gracias por el espacio Gracias. y a quienes se conectaron a escucharnos.